Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Que les agradezco por haberse conectado hoy a este nuevo webinar de Pirani, en el que, como les contábamos, vamos a estar conversando sobre el uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de SARLAF 4.0. Por eso, el día de hoy me acompaña Camilo Ruiz. Él es administrador de empresas y tiene gran experiencia en la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Él nos va a estar contando cómo podemos hacer uso de este tipo de herramientas para el cumplimiento de SARLAF 4.0. Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Camilo, no se te está escuchando. Muy buenos días, gracias por la presentación, Mónica. Gracias a ustedes, panelistas, por conectarse a este webinar. Espero que este espacio sea provechoso para ustedes, donde podremos conversar de algunos beneficios que nos ofrece una herramienta tecnológica para el cumplimiento de la Circular 027. Adicionalmente, en este espacio también vamos a estar conversando un poco sobre esas buenas prácticas que debemos tener en cuenta para la identificación, la asociación y el análisis de riesgos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Por eso hoy también nos acompaña Felipe Perdomo. Él es especialista en riesgos y seguros y nos va a estar compartiendo esas buenas prácticas para que tengamos en cuenta. Felipe, ¿cómo estás? Y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy también con nosotros. Muchas gracias por la presentación, Mónica. Como lo mencionaste o como lo mencionaba Camilo anteriormente, este es un espacio que permite entender un poco esa manera en la cual gestionamos nuestros riesgos y la cual toma fuerza una herramienta tecnológica y que debemos tener en cuenta a la hora de ser mencionada gestión. Gracias, Felipe. Bueno, y antes de comenzar, les quiero recordar que al final de nuestro espacio tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por eso, si a lo largo de la presentación ustedes tienen alguna inquietud relacionada con lo que tanto Camilo o Felipe estén conversando, estén exponiendo, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat o a través de la sesión de preguntas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para iniciar, les quiero contar un poco qué vamos a ver durante esta sesión. Inicialmente, Camilo nos estará contando. Camilo nos estará contando, recordando cuáles fueron esos principales cambios que trajo la circular 027 de 2020 que presentó la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto a SARLAF 4.0. Adicional, también vamos a hablar de esas ventajas que tiene hacer uso de herramientas tecnológicas para cumplir con esta circular. Y como les comentaba ahorita cuando presentaba a Felipe, vamos a recordar esas buenas prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de identificar, asociar y analizar riesgos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Para terminar, más adelante vamos a estar mostrando cómo funciona el tema del control, de la segmentación y del monitoreo en una herramienta tecnológica como lo es AML Suite. Y vamos a tener una demostración precisamente del módulo de segmentación. No siendo más, bienvenidos a todos. Y para comenzar, Camilo, entonces cuéntanos cuáles fueron esos principales cambios que trajo la circular 027 de 2020 que la superintendencia presentó en el mes de septiembre. ¿Qué cambió? Claro que sí, Mónica. Quiero comenzar haciendo un énfasis en algunas de las nuevas terminologías presentadas por la circular. Sin embargo, estos conceptos nosotros ya los veníamos trabajando en nuestra jerga de cumplimiento, pero pues no estaban puntualizados en la circular. Sí estaban estos conceptos en el GAFI porque parte de los esfuerzos que está haciendo la Superintendencia Financiera es alinearse a este organismo bajo las recomendaciones estipuladas o la última evaluación de riesgo país que nos realizaron. El primer concepto que quiero tratar con ustedes es banco pantalla o banco de papel. ¿Lo conocíamos? Sí, pero como mencionaba, no estaba estipulado y no es más que la entidad que no tiene una presencia física en el país y que no hace parte de inspección por parte de la jurisdicción donde se domicilia. Beneficiario final, este concepto lo veníamos trabajando desde la circular 055 del 2016.
pero en esta ocasión hace mención a la observancia del artículo 261 del Código de Comercio, donde argumenta la línea de operación sobre la presunción de subordinación. Aquí nos lleva a nosotros como responsables de cumplimiento a tener a ser más expeditos en materia de valoración de beneficiario final y ratifica la recomendación 24 del GAFI. La recomendación 24 del GAFI, pues seguimos con el alcance del aportante mayor al 5% en participaciones accionarias. Contexto externo, este no lo habíamos visto, sin embargo, se hablaba de él en los análisis y matrices de riesgo. También lo menciona la norma ISO 31000 del 2018. En esta oportunidad la SUPER quiere hacer énfasis en realizar análisis de riesgos tanto contexto interno como contexto externo. Básicamente lo que ellos quieren es que nosotros dentro de la elaboración general de nuestras matrices de riesgo entidad empecemos a valorar toda aquella situación que pueda poner en riesgo el cumplimiento de nuestra compañía. Condiciones como lo son las económicas, las sociales y las culturales nos obligan a dar un análisis de riesgo basado en estos factores. Adicionalmente, en esa misma observancia aparece el contexto interno, que es toda aquella situación que al interior de la compañía pudieran afectar los mismos objetivos de los que ya lo estábamos hablando. Listas internacionales vinculantes. Lo ratifica porque ya veníamos trabajándolo desde la circular anterior. Sin embargo, reafirma las obligaciones internacionales de congelamiento y prohibición de fondos que tengan que ver con relación directa con terrorismo. Aquí no sé por qué el SARLAF 4.0 no hizo un llamado a lo que fue la implementación de la lista del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, en enero del año que pasó, del 2020, se acordó esta implementación dentro de las cuales aparecen listas de la Unión Europea de organizaciones terroristas, lista de la Unión Europea de organizaciones de personas terroristas, están la lista de los terroristas de los USA y para ser más exactos, este acuerdo se firmó el 17 de enero del 2020. Así que para Colombia y de manera obligatoria, las listas vinculantes son ONU y Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que dejemos a un lado las demás listas internacionales de consulta que por buenas prácticas nosotros como responsables de la unidad de cumplimiento hacemos para conocimiento del cliente. Dentro de las medidas intensificadas de conocimiento del cliente, hace un llamado a obtener información adicional de origen de sus bienes y fondos, del patrimonio, de las obligaciones contractuales que tienen estos. Y aquí hace un llamado especial y es que cada organización es responsable de la verificación de la información de su cliente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y es porque algunas de las instituciones tienen dentro de su modelo que porque un cliente ya es cliente de otra entidad, bajan la guardia, o porque en el entorno de ese mismo cliente o esa misma compañía es reconocida. Ojo con esto porque cada entidad es responsable de la verificación de la información de su cliente. Otra medida intensificada nos hablaba de una realización de una entrevista. El anterior SARLAF nos obligaba a hacer una entrevista. Aquí nos dice que podemos tomar la decisión desde la valoración de riesgo de cada cliente. Por eso es importante aclarar que el modelo debe ser claro y debe ser aprobado por junta. Para temas de identificación de PEP extranjeros y PEP organizaciones, en este caso le da una partición, y es que ya no está hablando de PEPs de cierta manera, sino que nos está diciendo que nos olvidemos de la persona públicamente expuesta, ojo, en materia de norma, y una persona políticamente expuesta, y aquí realza una condición de diferenciación con una situación puntual que me parece importante y es que era el análisis a criterio por parte de los oficiales de cumplimiento. Solo se debe considerar PEP aquel que tenga un cargo superior en la compañía y esta condición nos permite cerrar esa brecha para poder discernir si es PEP o no y entrar en discusiones por parte de cualquier tipo de revisión que nos hagan. Aquí en esta norma lo hace directo y nos dice que sí o sí son considerados los que tengan un alto cargo en la compañía.
Camilo, entonces con todo esto que nos estás explicando, vemos entonces que más que cambios son ajustes a los conceptos y realmente lo que sí cambió es la integración de a lo que se refiere contexto externo y contexto interno. Claro que sí, Mónica. Realmente gran parte de lo que nos está citando esta circular lo veníamos trabajando como buenas prácticas desde nuestros conocimientos en el área de cumplimiento. Camilo, y para continuar en esta línea de lo que estamos conversando de la circular 027 de 2020, ¿qué dice la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto a esas ventajas que trae utilizar herramientas tecnológicas para el cumplimiento de SARLAF 4.0? Mónica, la invitación de la Super es que nosotros desde el lado de usuarios podamos contar con el acceso a las diferentes herramientas que nos ofrece el mercado. Actualmente tenemos herramientas que funcionan con modelos de Machine Learning, con redes neurales. Sin embargo, la herramienta que nosotros escojamos debe ser importante aprenderla, comprenderla y saber cómo utilizar en nuestra área su resultado. Y algunas bondades que nos ofrecen las herramientas tecnológicas son un formato de vinculación dinámico. Aquí quiero, digamos que hacer un paréntesis, y es que esto fue también uno de los cambios que hizo la norma, y es que nos quitaron la obligatoriedad de los campos en el formulario de vinculación. Es decir, nuestro formulario de vinculación es dinámico y se debe ajustar a cada tipo de entidad. Adicional de esto, tenemos la generación de reportes como insumo para los indicadores. Tenemos una segmentación con un alto valor técnico. Tenemos como bondad una medición de una matriz, unos seguimientos basados en los modelos de reconocido valor. Tendremos un mayor control sobre el score de los clientes y su ciclo de mantenimiento. Una de las ventajas de usar una herramienta especializada es que encontramos, ya como lo mencionaba, modelos de reconocido valor técnico, lo cual es una de las exigencias de esta circular, y esto nos permitirá dar formato y estilo a las necesidades de cada usuario. Vemos Todos los, entonces, dale, dale Camilo. cuéntame, Mónica. No, Ok. dale, dale, tranquilo. Todos los indicadores de las acciones que nosotros ejecutemos de manera dinámica nos van a permitir la efectividad de las acciones. Un buen sistema nos permite entender y mitigar los riesgos a los cuales estamos expuestos nosotros o las compañías, y nos permite medir la gestión de monitoreo, y este tipo de mediciones son las que la norma focaliza para el buen desarrollo de un sistema de riesgo. Ok, gracias Camilo. Como vemos, pues son muchas las ventajas que trae utilizar este tipo de herramientas en nuestras organizaciones para la gestión de riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero antes de ver en detalle cómo funciona y cómo lo podemos implementar, vamos a dar paso a Felipe, que nos va a contar esas buenas prácticas para tener en cuenta a la hora de identificar, asociar y analizar todos todos estos tipos de riesgos a los que podemos estar expuestos en las organizaciones. Felipe, Ok. cuéntanos esas buenas prácticas. Perfecto. Inicialmente, como lo mencionó Camilo, es importante contar con herramientas que nos permitan a contribuir en la gestión de riesgos. Por eso, inicialmente, parto de tres pilares que nos ayudarán para una óptima gestión de riesgos. Y sin embargo, cuando nos referimos a herramientas tecnológicas, las organizaciones están optando por adquirir una herramienta no para su gestión, sino porque pretenden evitar errores o inconvenientes, y partimos del principio de que utilizamos cálculos o herramientas, lo cual sería Excel, y esto no nos permite tener una precisión en nuestros datos. No nos permite también, los documentos tienen varias versiones, y aparte de eso también tendrá fugas de información. Ese será como tal el primer pilar de lo que quiero hablar. Seguido de eso, quiero considerar que el uso adecuado de la tecnología nos brinda una oportunidad en diferentes áreas, no solo en mi área, sino en las áreas que componen la gestión de riesgos. Y esta integración en el ecosistema además permite concretar que cuando hablamos de tecnología nos vamos al uso de software. Y para eso partimos de tres puntos fundamentales que nos permite contar y enlazar la herramienta dentro de nuestra gestión de riesgos.
Uno de ellos son los indicadores. En la gestión de riesgos de manera manual, el tratamiento la mayoría de veces se basa en indicadores sobre hechos acontecidos. El uso del software nos permite ser más predictivos y adelantarnos a una gestión de riesgos que ha incurrido una y otra vez de manera dinámica. El tema del Big Data. Un software nos permite tener un elevado número de datos, los cuales podemos enlazar con un web service para su análisis o sencillamente podemos analizarlo a través de la inteligencia artificial. Y por último, no menos egoísta, gracias a la tecnología se pueden hacer simulaciones de modelos que se requieran implementar para ver cómo nuestra gestión de riesgos se va a actuar. Y una vez yo enlazo la tecnología con mi sistema, tengo que implementar estrategias y lineamientos organizacionales, que sería el segundo punto. Esto nos permite considerar de manera exhaustiva los riesgos a los cuales nos vemos expuestos de manera organizacional. Y la exclusión de algunos de ellos no implica que estos se tendrán que tener en cuenta para análisis posteriores, lo que se traduce en un mayor nivel de exposición hacia el riesgo. Y para ello, ¿qué es importante? El último punto, que sería la administración de los riesgos sin importar el contexto y que estos tengan lugar sobre las metas, los objetivos y las estrategias de la organización. Felipe, y adicional a estos tres pilares tan fundamentales que nos estás compartiendo, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un análisis de riesgos? Perfecto. Hay que partir de estrategias y mecanismos de mitigación que nos permitan establecer la necesidad de balancear costos y beneficios y oportunidades que el sistema de administración de riesgos tenga en cuenta al cual se lo voy a aplicar. Y para ello partimos también de 3 puntos, los cuales se tendría como objetivo definir la mejor estrategia y el método acorde para el tratamiento de los riesgos que estamos asociando. En esta etapa debemos permitir a la organización el poder separar los riesgos aceptables de los riesgos mayores y podemos empezar con las técnicas, definir un punto de partida para el análisis de esas técnicas y pueden utilizarse varias: juicios basados en expertos, registros históricos, diagramas de flujo, análisis de escenario combinados con la experiencia del sector de la organización, análisis de tipologías publicadas por la UIAF y una de las más importantes, las 40 recomendaciones del GAFI o las guías del Comité de Basilea. Una vez tengamos como tal las técnicas y enlacemos con un sistema tecnológico, el nivel de las consecuencias de nuestros riesgos a través de la probabilidad de ocurrencia se deben analizar teniendo en cuenta los controles que estamos aplicando. La combinación de la frecuencia y el impacto nos brinda como resultado el nivel de riesgo. Este nivel de riesgo nos va a servir para que en la organización nos permita un poco tomar las decisiones y centrar en fuentes de estudio o en fuentes de riesgo las consecuencias del impacto y la probabilidad, es decir, probabilidad de impacto sobre las consecuencias de nuestro sistema en gestión de riesgos. Gracias, Mónica. En la clasificación, aquí es importante, aquí pues se familiariza un ciclo. Este ciclo me da como tal un paso a paso o una premisa para tener claridad de cómo se debería gestionar nuestro sistema de riesgos contra el lavado. Inicialmente es la clasificación de los riesgos, clasificar nuestros riesgos para después tener una claridad y métodos acordes de acuerdo a la magnitud y el impacto de las consecuencias y la probabilidad que este me brinda al materializarse. Una vez yo obtenga estos resultados del riesgo, se deberán priorizar los riesgos que serán administrados de manera inmediata, lograr que estos lleguen a un nivel de riesgo a que la organización defina en su tratamiento como qué es aceptable y qué es tolerable. Estos riesgos que ya me generan en un punto alto, yo los debo priorizar para entrar en una etapa de control, ya que estos deben establecer controles eficientes y efectivos que permitan la mitigación de los riesgos resultantes necesarios para adecuar acciones correctivas. Es importante tener en cuenta que cuando se hace la evaluación de riesgos identificados, siempre tenemos que tener claro nuestros objetivos estratégicos objetivos estratégicos, y la mitigación de los riesgos no debe estar aislada dentro del plan estratégico a nivel organizacional.
Bajo este enfoque es bueno tener y priorizar los riesgos bajo la premisa, que es el punto E, de un enfoque basado en riesgos, con el fin de culturizar y priorizar también los mayores niveles de impacto y probabilidad, y así ejecutar el ciclo. Es decir, que este ciclo me permite a mí como organización tanto ayudar a nivel organizacional para la toma de decisiones, para culturizar a los dueños del proceso, las personas tanto internas como externas que están de la mano conmigo a nivel, dentro del ecosistema de riesgos. Felipe, y con todo esto que nos estás contando, para ti, ¿cuáles serían como esas 3 recomendaciones claves que sí o sí debemos aplicar a la hora de hacer toda esta identificación y análisis? Claro que sí. Es recomendable que las entidades utilicen escalas mayores a 3 niveles dentro de su mapa de calor o lo que conocemos como mapa de colores, y máximo 5, teniendo en cuenta que cuando se tiene este tipo de escalas, el riesgo tiende a ser medio. Es decir, los tomadores de decisiones no pueden sentirse cómodos asignando el mayor nivel de riesgo o el más bajo, sino ubicándolo en un nivel intermedio, lo que no me permite una definición óptima de mitigación a la hora de asignar los controles o a la hora de asignar sus tratamientos, y también a la hora de generar informes ante juntas directivas o a altos nivel. Igualmente, en caso de no tener con 5 niveles de riesgos, la escala tiende a diluirse, o lo que implica un mayor grado de dificultad a la hora de identificar esa intensidad en el riesgo. Lo seguido de esto, que me parece una recomendación importante, es diferenciar y tener varios análisis de riesgos que puedan ser cualitativos, semicualitativos o cuantitativos. La elección del método, doy énfasis aquí, esto debe depender del tamaño de la organización, la complejidad y la información, junto con los recursos asociados con que la organización cuenta para poder implementar su sistema o su o su modelo de evaluación. Y por último, no sin ser tan importante, que aunque se mencionó en una frase anterior, el nivel de pérdida lo abro en un paréntesis, lo cual es la consecuencia o el impacto. Se puede medir en términos de pérdida o daño. Si sus consecuencias en los objetivos del sistema contra el lavado se materializa a través de riesgos asociados dentro del marco legal vigente, estos se deben dirigir operativamente, legalmente, reputacionalmente y de contagio. Por eso, por último, dando un enlace más grande, es importante contar con una herramienta tecnológica que me permita generar todas las etapas del riesgo sin preocupación o desfases, que me permita desde la identificación hasta un control para los planes de mitigación de riesgos y la toma de decisiones. Felipe, ¿y qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer el tratamiento de los riesgos? Perfecto. Dentro del circuito de plan de tratamiento, cuando hemos evaluado y tanteado el riesgo, tenemos dentro de estas decisiones, tendremos si el riesgo es aceptable o no es aceptable. Si el riesgo es aceptable, debo monitorearlo y supervisarlo para saber qué voy a hacer con el riesgo, y que a través del tiempo, una frecuencia de tiempo, el riesgo no pase de ser color verde a ser color amarillo. Es importante también que esos riesgos que no son aceptables tengan como punto de partida una identificación de tratamientos para reducir de manera global el riesgo. Evaluar los planes de tratamiento considerando 4 puntos: la factibilidad del costo-beneficio, recogiendo las estrategias enfocadas en ese enfoque de costo-beneficio, y seleccionar cuál es la mejor acción para así preparar los planes de tratamiento. Y como lo mencioné en el anterior punto, reducir la probabilidad del impacto, reducir el impacto completo o una parte reputacionalmente, legalmente, y así poder evitar o reiniciar nuevamente el ciclo también de tratamiento dentro de nuestra gestión de riesgos. Ok, Felipe, muchas gracias por compartirnos pues como estas buenas prácticas que tenías para recordar en todo lo que tiene que ver pues como con la identificación, la asociación y el análisis de los riesgos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona el control y monitoreo en una herramienta como lo es Piranha ML Suite, y para eso vamos a empezar a hablar de la segmentación. Camilo, cuéntanos cómo funciona la segmentación en 4 factores y cómo lo podemos hacer a través de nuestro software, de un software como Piranha ML Suite.
Camilo, el audio. Aló, qué pena con ustedes. Antes de esta actualización era claro para nosotros, las personas que trabajamos en el área de cumplimiento, que teníamos unas variables mínimas para poder segmentar. Nos decía que en cuanto a clientes, voy a poner un ejemplo, debíamos tener condiciones como lo eran los ingresos, la actividad económica, patrimonio, diferentes variables que podíamos utilizar para esta segmentación. Esta circular, digamos no, borra esa obligatoriedad de variables mínimas que teníamos para la segmentación. En esta actualización nos dice que debemos segmentar como mínimo cada factor de riesgo. Y ese como mínimo no existía en la circular anterior. Hablaba simplemente de segmentar factores de riesgos. ¿Y esto por qué? Porque cada factor tiene una connotación diferente en cuanto al análisis de factores. En este caso, canales, jurisdicciones, productos. Esto es como un mundo diferente del factor cliente. Aquí es importante que tendremos que argumentar con un modelo de reconocido valor técnico que yo puedo segmentar la información por aparte. Por eso fue enfática la norma y dice que se debe asegurar que cada variable sea argumentada en los factores para no perder la lógica argumentativa de nuestra segmentación. También nos dice que debemos contemplar como variables la información obtenida en el proceso de conocimiento del cliente. Esto fue lo que se borró de cierta manera al quitar la obligatoriedad de las variables de segmentación, y aquí es donde se abre un mundo en donde nosotros como responsables del área de cumplimiento debemos argumentar la elección de nuestras variables para el proceso de nuestra segmentación. Ojo, porque también dice que la información debe ser recopilada de acuerdo al tipo de producto, y esto pensando en compañías que tienen productos de bajo monto y que la información es casi nula. Es decir, el segmento debe estar asociado a la información disponible en nuestro core bancario. Aquí hay una parte importante, y es que no hay que cometer un error que tal vez cometemos nosotros, funcionarios de la unidad de cumplimiento, y es que segmentar no es clasificar. Es decir, nosotros no podemos condicionar los datos con pesos anteriormente definidos. Esto lo digo porque parte de la experiencia que he tenido en diferentes entidades me ha permitido darme cuenta que algunos modelos los utilizan con pesos predeterminados, basándolos en el score de clientes que tienen. Es decir, le dan un peso al cliente y esos pesos quieren llevárselo para la segmentación, y realmente no es lo más recomendable. Recordemos que el proceso de segmentación es un proceso estadístico libre que permite tener un entendimiento de nuestros datos de manera homogénea, pero heterogénea entre ellos. Todo esto para detectar operaciones inusuales a partir pues, del comportamiento de mis datos. Nosotros en el mercado tenemos herramientas con diferentes modelos de reconocido valor técnico, como lo son distribución normal, distribución binomial, Poisson, K-medias. ¿Y en Pirani cómo lo hacemos? ¿Cómo es el método utilizado en Pirani? Nosotros en Pirani manejamos un método de reconocido valor técnico llamado K-medias. K-medias es un método que es bastante, digamos que adaptable a la necesidad y, lo más importante, a los datos de nuestros clientes. No es un secreto que, digamos que un gran sufrimiento de toda compañía es la calidad de la data. Entonces, pues este método nos permite, pues es bastante adaptable y digamos que es bastante fácil su interpretación. Camilo, y adicional pues a estos que nos estás contando, ¿cómo la herramienta permite hacer un monitoreo transaccional? ¿Cuáles son esas ventajas que ofrece en este sentido? Claro que sí, Mónica. Nosotros dentro de nuestro módulo de monitoreo transaccional tenemos integración en línea o en batch con las aplicaciones del core del negocio. Es decir, que nosotros podemos monitorear en el momento que se ejecutó nuestra operación inusual, o tenemos la posibilidad también de cargar un día después nuestra información, y lo más importante es que no perdemos la posibilidad o la importancia del análisis de la operación.
Adicional a esto, tenemos la parametrización de reglas de alertamiento con cualquier campo disponible que haya cargado el cliente al iniciar el proceso del proyecto. Es decir, todos los campos que haya cargado nuestro cliente como información, nosotros los podemos utilizar para parametrizar nuestras reglas. Asimismo, como las parametrizamos, tenemos la facilidad de la redefinición de alertas. Es decir, nosotros podemos modificar los parámetros y lo más importante es que no es necesario tener digamos, que haga parte del equipo de tecnología, sino que nosotros como usuarios podemos hacer esa parametrización y podemos hacer la redefinición de nuestras alertas. Adicional a eso, nosotros tenemos modelos de alertas por perfilamiento sobre los resultados de la segmentación y lo más importante de esto es que nos permite diferenciar o clasificar las alertas por factor de riesgo generado. Adicional, pues tenemos como lo pueden visualizar, una asignación automática de casos al equipo de analistas. Esto nos permite que el oficial de cumplimiento o que el director de cumplimiento tenga un mayor conocimiento sobre cómo está el estatus de las alertas generadas y los posibles casos de análisis. Gracias, Camilo. Y ahora, pues como les comentamos al inicio de la sesión, vamos a ver cómo funciona el módulo de segmentación en nuestra herramienta Piranha ML Suite para todo el tema pues de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces vamos a ingresar por aquí la herramienta. Un momento, por favor, me logueo para que puedan ver cómo funciona este módulo. Un segundo, por favor, que hay un pequeño inconveniente, pero ya vamos a ingresar. Para que puedan ver cómo es una herramienta muy fácil, muy intuitiva, que les puede servir pues para la segmentación. Claro que sí, Mónica. Como tú lo mencionabas, y aquí quiero hacer una acotación, y es que nuestra herramienta cumple ya vamos más o menos con el 95% de lo que nos está solicitando la circular 027. Aquí vamos a dar pues una breve demostración de cómo está funcionando nuestro módulo de segmentación. Nuestro módulo de segmentación, como pueden ver en pantalla, tenemos las diferentes variables que cargó nuestro usuario al iniciar el proyecto. Podemos seleccionar activos, centro de vinculación, ciudad de nacimiento. Estas variables son las que el cliente cuenta en su core de negocio. Adicional digamos que a las variables de selección que podemos ver, tenemos una funcionalidad que me parece bastante importante y es la integridad de los datos. Nuestro aplicativo cuenta con la posibilidad de que el oficial de cumplimiento o el funcionario responsable de la ejecución de la segmentación permita visualizar de las variables que eligió, qué tan pobladas están o qué tan aptas son para tener, digamos que un modelo de segmentación óptimo. Aquí podemos visualizar, tenemos la variable actividad económica, tenemos el porcentaje de poblamiento, tenemos la cantidad de clientes sin datos y pues el porcentaje de datos faltantes. Esto, si lo vemos, nos da un entendimiento y nos da, digamos que un paso para definir nuestras estrategias sobre la calidad de nuestra data y sobre la actualización de información de nuestros clientes, que pues como también saben es obligatoria, es normativa. Dentro de las variables que seleccionó Mónica está actividad económica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con una sola variable seleccionada para que no nos tarde tanto el proceso de segmentación. Lo que vamos a hacer es ejecutar el proceso de segmentación y posterior a eso pues nos dará una información de que la segmentación se está ejecutando. Damos en el módulo de segmentación, vamos a ver nuestro resultado de segmentación.
podemos ver que se nos genera una base de datos con nuestros clientes, con la totalidad de nuestros clientes, donde nos hace un pequeño resumen de las variables que identificamos o que seleccionamos y nos da el número de segmento en el cual se ubicó cada cliente. Este tipo de informe, o más bien esta base de datos con los clientes, puede ser exportada en Excel para diferentes manejos o elaboración de indicadores que pueda requerir el oficial de cumplimiento para la elaboración de los informes de junta. Adicional a esto, tenemos un pequeño módulo de reportería, de segmentación, que es básicamente que el resumen de en qué segmentos quedó clientes, en qué segmentos quedó los clientes, cuántos clientes quedaron por segmento. Esto nos los separa tanto por persona natural como por persona jurídica y nos da una serie de gráficas para, como les mencionaba, para el uso de nuestros indicadores y de nuestros informes que tengamos que presentar. Bueno, muchas gracias, Camilo. Como pudieron ver, es una herramienta pues muy intuitiva, muy fácil de manejar, que permite segmentar de una manera rápida pues la información que requerimos. Después de haber visto pues esta pequeña demostración, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de preguntas. Por acá voy a revisar qué preguntas tienen. Si hay alguien que quiera conocer más sobre la herramienta, sobre las buenas prácticas que nos compartió Felipe, por acá nos pueden dejar sus preguntas, que con mucho gusto Camilo y Felipe nos las estarán respondiendo. Bueno, por acá tenemos la primera pregunta. Germán Cartagena dice, ¿qué método de segmentación está programado en el sistema? El sistema permite elegir varios métodos de segmentación, como por ejemplo árboles de decisión. Germán, nuestro método de segmentación es K-medias y en el momento sí está como por análisis de parte del equipo de desarrollo e implementar otros métodos de segmentación, pero por el momento tenemos K-medias. Listo, por acá. Que si podemos dar una demostración del scoring de clientes. ¿La Pues hacemos? realmente, Mónica, realmente la demostración la podríamos, digamos que manejar. Lo que pasa es que en el momento, pues como por seguridad de la información y tratamiento de datos, no tenemos clientes cargados en el sistema Aplicativo. en el demo, sí. Bueno, a ver. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, por acá Diego Eduardo nos preguntan, ¿cómo integra la matriz cuantitativa y cualitativa en el modelo? Claro que sí. Cuando nosotros implementamos nuestro sistema de lavado, nosotros enlatamos toda la valoración dentro del sistema de riesgos, lo que permite que cuando se haga el alertamiento también nos permita incurrir en el tema del riesgo, es decir, el perfilamiento sale dentro de nuestro proceso. Es decir, enlazamos no solo el sistema de riesgos, sino enlazamos tanto el sistema de lavado y podemos implementar o enlazar otros sistemas como vendría siendo el de seguridad de la información, enfocando toda la valoración dentro de nuestra herramienta de riesgo operativo o de riesgos. Gracias, Felipe. Camilo, por aquí, Astrid Correa nos pregunta, ¿qué variables se tienen para el scoring por cliente? ¿Cuáles son las variables que utiliza la herramienta? Claro que sí, Mónica. Dentro de nuestra herramienta, como lo comentaba, nuestra herramienta es bastante adaptativa a cualquier entidad y las variables que quiera escoger dependen de la información disponible que tenga mi cliente en el core bancario. Es decir, toda aquella información que él tenga
la podemos escoger como variable para segmentación. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Andrea Vargas. Ella nos está preguntando si las alertas contemplan los 4 factores de riesgo. Claro que sí, Mónica, nuestro software está parametrizado para, digamos que correr las segmentaciones, como lo dice la norma, individuales, y adicional, nuestro módulo de monitoreo permite identificar por qué factor está alertando digamos que nuestra transacción. Entonces, sí, nuestras alertas contemplan los 4 factores de riesgo: clientes, canales, productos y jurisdicciones. Gracias, Camilo. Y María Delgado nos está preguntando si la herramienta también maneja los indicadores descriptivos y demás. Claro que sí. Nosotros, dependiendo de la data que haya subido el cliente, podemos hacer la identificación, la parametrización y la creación de los indicadores. Ok, y por acá, antes de finalizar, pues, una última pregunta. Hugo Vanegas quiere saber un poco más del tipo de metodología que se utiliza para la parametrización y los perfiles de riesgo. Creo que sí, igual la herramienta es muy abierta a diferentes metodologías que como usuario yo le deseo implementar. Partimos del principio de que todo va a tener probabilidad por impacto, pero yo podría tener estrategias para reducir el riesgo o tener reductores de subjetividad que me permitan como tal mirar ese perfilamiento o mirar qué controles me sirven. Entonces la estrategia viene a criterio de la persona que desea implementarla. Como mencioné anteriormente, existen N cantidad de estrategias que podemos parametrizar dentro de la herramienta y que me permite, de acuerdo a mi enfoque y a mi sistema, dar una mejor respuesta al dueño del proceso, al dueño de área o para la toma de decisiones. Ok, y Camilo, tenemos una última pregunta de Julián Chaverra que nos está diciendo cómo es el cálculo del perfil de riesgo para los potenciales clientes, con qué información se hace. El perfil individual del cliente se maneja con los diferentes pesos que el cliente quiera darle al diferente factor que quiera analizar. Es decir, nosotros, como les comentaba, nuestra herramienta es bastante parametrizable y lo que llegamos a hacer es una estrategia para nuestro cliente, qué factores tanto internos como externos tienen un mayor riesgo, y de esa manera configuramos el perfil individual de cliente. Bueno, muchas gracias, Camilo. Y a todos los asistentes les recuerdo que la próxima semana les vamos a estar llegando a sus correos tanto la presentación como la grabación de este espacio, y los quiero invitar, si están interesados en la herramienta, quieren conocer más sobre Piranha ML Suite para la gestión de sus riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, pueden solicitar nuestro demo gratuito durante 30 días a través de nuestro sitio web www.pirani.co/es. En la sesión del software AML, ahí pueden solicitar el demo. Como les dije, es un demo durante 30 días para que ustedes lo exploren, conozcan cómo funcionan, cómo pueden ser los módulos de segmentación, de control, de monitoreo, y cualquier duda adicional, si tienen otra pregunta, también me pueden escribir a mi correo monica.jimenez@pirani.co. No siendo más, nuevamente les agradecemos a todos por su asistencia. em, y si tienen otra duda adicional, también nos pueden contactar a través de nuestra sección del Help Center en nuestro sitio web. Les agradecemos por haber participado, por haberse conectado hoy. Esperamos que este espacio haya sido muy provechoso para todos ustedes. Y a Camilo y a Felipe les agradezco por haber compartido su conocimiento y por habernos mostrado las ventajas que tiene utilizar herramientas tecnológicas en la gestión de riesgos LAF. Camilo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo. Espero que este espacio haya sido provechoso y hayamos, digamos que, resuelto varias de las inquietudes de nuestra circular 027.
Y Felipe, también a ti muchísimas gracias por habernos recordado esas buenas prácticas que hay que tener en cuenta en toda la gestión. No, no, al contrario, muchas gracias a todas las personas que se encuentran con nosotros, porque como lo mencionamos, este es un espacio importante y compartir este conocimiento o la experiencia que lleva de la mano con nosotros es importante. Al contrario, los invitamos a futuro a seguir con nosotros y a ser parte de esta comunidad de riesgos que de la mano con ustedes seguimos sacando material y webinars y videos que permitan optimizar y que permitan a las organizaciones a lograr sus objetivos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Felipe. Ya saben, pues, cualquier cosa no me pueden escribir a mi correo, se los repito, monica.jimenez@pirani.co. También pueden solicitar el demo de nuestra herramienta a través de nuestro sitio web en la sesión del software AML. Van a encontrar un botón en el que dice solicitar demo para que lo puedan probar. No siendo más, les deseamos a todos un feliz día y los esperamos en nuestro próximo webinar. Que tengan un feliz día y nos vemos.